Es difícil hacer amigos en Japón. Si tú vas y hablas con alguien, te van a tratar súper bien, increíble, y van a ser muy amables, pero ya ir más allá y ya tener una amistad con las personas es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo lidiaste con esa cultura tan diferente, no? También es un poco obsesiva, siento, ¿no? O un poco, sí, posesiva tal vez también de las personas, o sea, de cómo, porque si, o sea, el jefe aquí te llama el domingo, tú dices, bueno, pues hoy es domingo. Bueno, yo siempre trabajaba por mi cuenta, ¿no? Haciendo los shows, haciendo lo de los YouTube y todo eso. Y no entré tanto a la cultura del trabajo de Japón, pero sí a mucha gente extranjera no le gusta nada la cultura de trabajo de Japón. Incluso a los mismos japoneses no les gusta, pero ya está establecido así. Porque sí es, como dices, muy posesiva y la jerarquía es algo que tienes que súper respetar, aunque esté mal. Entonces sí es como muy difícil. Es una sociedad muy interesante, es como muy armoniosa, muy bonita, con unos ideales increíbles, pero al mismo tiempo tanto orden quita libertad y causa presión. Entonces es una sociedad con muchísima presión. Ok. Me pregunto también cómo será para las amistades y el amor allí. Sí, es difícil las amistades. De hecho, hay un grupo que se llama, ¿cómo se llama este grupo? Bueno, es de extranjeros en Japón, no recuerdo el nombre en este momento. Pero un tema muy recurrente es de gente que se siente deprimida y sola en Japón y que no saben cómo hacer amigos, porque es muy difícil. Los japoneses regularmente donde hacen los amigos es en la escuela y después en el trabajo. Fuera de eso, no quieren o no les interesa. Si tú vas y hablas con alguien, te van a tratar súper bien, increíble, y van a ser muy amables, pero ya ir más allá y ya tener una amistad con las personas es muy difícil, muy difícil. ¿Tú cómo socializaste allá entonces con japoneses? Con japoneses, pues amigos que hice cuando ellos estaban en México de intercambio, que es aparte de la escuela, y otros que fui conociendo allá, pero japoneses que no habían salido del país. Hijo, creo que no tengo ningún amigo Órale. japonés así. Tengo amigos que vivieron en otros países japoneses y Sí. con ellos sí hice amistad. La mayoría de mis amigos eran extranjeros. Que bueno, eso es como normal. Yo creo que te pasa a ti también. Estando en También por México, pasar, muchos de sí. tus amigos son extranjeros, pero porque están pasando por lo mismo, ¿no? Sí. Pero sí es difícil hacer amigos en Japón. Y para el amor, lo que tú Para el quieras amor. contar, alguna anécdota, alguna Bueno, curiosidad. mi novia es brasileña, entonces. Sí. Pero bueno, sí, la novia japonesa que tuve hace tiempo la conocí aquí en México, cuando ella estaba estudiando aquí en México, que estaba estudiando japonés. Y ya después se fue para Japón porque se le acababa su visa y entonces yo fui a visitarla allá a Japón. Ok. Estuvimos un mes paseando por aquí y por allá. Y bueno, su papá es el que te cuento que tenía este problema de que se tomó el shot y ya pensó que se iba a morir. Pero la conocí aquí en México. Pero sí es difícil Ya. conocer así gente. Algo parecido me comentaron dos amigos, uno coreano, otro mexicano que estuvo bastante tiempo en Corea. También como ahí me comentaron el tema de que también se lo toma muy en serio con quién socializar, o sea, parecido a los japoneses, pero, o sea, aún más en el amor. No sé si te enteraste cuando Luisito Comunica hace unos meses fue a Japón, no, perdón, a Corea, subió una historia de, ¿qué pedo? No me dejan entrar aquí a ningún bar porque todos decían como extranjeros, no. Y ya me explicaba el otro, eso una de las razones posibles es como la socialización es solo o sea, primero en ciertas edades y luego para otros grupos, ¿no? O sea, o para, sí, pues porque saben que probablemente no, manches, el extranjero nomás quiere llegar a echar desmadre, no queremos esto aquí. En Japón, desgraciadamente, sí hay muchísimo racismo. O Sí, sea, a mí me tocó en muchos bares que me dijeron, no, extranjeros no. ok, ¿Qué será? 70-80% de los departamentos o casas no te van a rentar por el simple hecho de ser extranjero. ok, Y así es con muchísimas cosas. O sea, tener, por ejemplo, una tarjeta de crédito en Japón es muy difícil. Hasta una línea de teléfono es difícil sacar para un extranjero. ya. Entonces sí se nota mucho ese tipo de cosas. Y bueno, pues es que sí, en cierta forma se entiende por la forma de la cultura y cómo fue toda su historia, que estuvieron
cerrados a todo el mundo durante mucho tiempo, hasta que llegaron los extranjeros con sus barcos y sus cañones, así de abrir los puertos porque vamos a hacer comercio con ustedes. Y entonces ha sido siempre así esa onda, ¿no? Ya. Y ellos quieren que Japón sea para los japoneses. Hay muchos que sí ya están cambiando la idea, pero sí existe mucho eso. Claro. Y les gustan los extranjeros, pero como en aparador. Sí. O les gusta relacionarse y tener un romance con un extranjero, pero nada más así, cosa de un día o de juego, no serio. Porque tenemos la fama, todos los extranjeros, no solo los latinos, de que nada más vamos a jugar. Ok. ¿O Entonces, nosotros? ajá, Ok. o sea, con las personas. Entonces, por eso muchas japonesas o japoneses no quieren tener un novio o novia extranjero. ¿Y qué diferencias descubriste en tu oficio? La magia, básicamente. Me imagino como un show aquí en México, bueno, ya he visto uno de magia, pero ¿cómo es allá en Japón? Wow, pues ese es todo un tema, ¿eh? Porque, número uno, el transporte en Japón, o sea, la ciudad de Tokio, donde estuve 10 años, después me moví a la de Yamanashi. En Tokio, es muy difícil tener un carro y muy caro, muy, muy caro. El puro estacionamiento te va a costar como unos 300, $500 al mes para el carro. Y hay muchísimos impuestos y muchas trabas para que la gente no tenga carro. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Antes de irme a Japón, aquí en México, yo hacía un show que llevaba 6 animales, 2 ayudantes, llevaba una camioneta así grandototas, toda llena de equipo de sonido y mil cosas, escenografía, bla, bla, bla. Y en Japón hacía shows de magia con solo una maletita, para poder ir en el metro y llegar a los lugares, ¿no? Y con esa maletita ahí traía mi bocina, ahí traía los juegos de magia y todo, o sea, sí súper cambió todo. Y el show era con mucha comedia. Y el japonés no entiende, por ejemplo, el sarcasmo. Dara. Sí, no, nada. Tú haces un sarcasmo y te lo creen así de... Porque ese lo hace mucho cuando estás poniendo atención o algo. ¿Cómo es? Así como tipo, oye, fíjate que acabo de regresar de México, me gustó mucho. Se usa muchísimo y es como una forma de prestar atención, que en México es como lo contrario, ¿no? Tú le haces ese sonido a alguien, es así de este me está dando el avión. Ajá, como, no, o sea, dices, eso. Sí, no, entonces pues tuve que cambiar mucho. Los shows que hacía para niños, aquí en México era más como de divertirlos, que se rían y todo, y allá en Japón era más como de que les hicieras algo más sorprendente, algo que los hiciera pensar mucho, o sea, muy diferente. Ok. Y la comedia también es como muy, 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 muy diferente. ¿Cómo es la comedia japonesa? No te puedo dar un ejemplo de cómo, pero sí mucho del humor que hacía aquí en México, como que no lo entendía. No O sea, el albur ahí de plano no Por funciona. ejemplo, cuando trabajaba aquí para adultos, sí usaba muchísimo el albur, bromas en doble sentido y cosas por el estilo. Y allá en Japón, pues para nada, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya me vino un ejemplo. Aquí en México, cuando iba a hacer una guillotina, primero la probaba con un pepino, ¿no? Entonces a la gente le decía, ¿qué te recuerda esto? Y enseguida todo el mundo se reía, ¿no? Porque iba el pensamiento doble sentido. Y en Japón les decía, ¿qué te recuerda esto? Ah, pues una ensalada. ¿No? O sea, cero, cero, cero. Oh, El pensamiento así como el de son bien mexicano. Sí, inocentes. sí, 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 sí. No manches. Ah. Uf, pobrecitos japoneses que llegan a México. ¿Verdad? Está cañón, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan diferentes? Sí, es extremadamente diferente. Dicen que Japón no es otro país, es otro mundo. Ya. Y de verdad que sí, o sea, es tan, 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 tan diferente la cultura que dices, wow, muchísimo que aprender. Es una cultura maravillosa y demasiado que aprender ahí. Yo diría lo mismo aplica también para México, ¿eh? Claro. Sí, Es sí, un sí, sí, sí. universo. O Es sea, que, la Ciudad de México es un subuniverso. exacto. Un universo paralelo. Sí, no, México es increíble, o sea, pues ya estoy de vuelta ahorita aquí en México y pues sí había demasiadas cosas que extrañaba de México, ¿no? Por ejemplo, la apertura de la gente, que te puedas a platicar con una persona que no conoces y se te cae algo, todo el mundo te ayuda y ese Ya. tipo de cositas, ¿no? Cuando estás en otro país, esas son como las cosas que más extrañas, ¿no? Como los pequeños detalles. Sí. Para mí lo mismo. Cuando voy para allá, uf. O sea, sí está muy bonito todo allá en Alemania, pero ya luego digo,
Oh, manches. Exacto. Quiero cotorrear con la banda. Claro. ¿Y tienes como choques culturales, como digamos, reversos? No sé. Sí, es que eso es algo muy interesante porque cuando te vas a vivir a otro país, es muy común que tengas esos choques culturales. Y cuando vives mucho tiempo en otro país y te regresas al tuyo, tienes algo que se llama, como acabas de decir, el choque cultural inverso, Ya, que es readaptarte a tu propia cultura. ya, Que mucha gente te dice, "Ah", pero sí, en realidad pasa por mucho eso. supuesto. Uno es que, por ejemplo, tu propio idioma se empieza a olvidar porque cualquier cosa que no uses, el cerebro lo empieza a desechar. Bueno, queda por ahí, ¿no? Pero lo empieza como a archivar ahí en un lugar donde no estorbe. Entonces, se te olvidan palabras en tu propio idioma o hablas con un acento distinto. A mí me pasó cuando recién llegué a México, la gente me decía, ¿de qué país eres? Porque tenía, no sé, un acento raro, no sé, pero sí me preguntaban muchísimo, pensaban que no era mexicano. El metro, ¿no? De lo diferente que es aquí en Aquí en México, Ciudad sí, de porque, México. o sea, el folclore mexicano es increíble, porque la vitalidad, la vida que ves aquí en México es muy, muy, muy bonita. Sí. Por ejemplo, lo que yo he observado mucho en el transporte público en México es que, claro, en Alemania también tiene la gente que luego de repente habla y así. Pero aquí literal casi puedes checar que es toda la pinche conversación de Sí, que sí, hablan y sí. cosas son a veces como, no, yo digo, no es un poco íntimo para hablar Sí, todo sí, sí, enfrente sí, de sí. nosotros, pero... Me subí a un camión que dije, ah, pues tengo que ir a este lugar, ¿no? Y se veía que era más rápido por el camión. Me subo al camión y veo tranquilo. Y se subieron los cuates que nada más de verlos decía, cámara, ya me la sé. ¿No? O sea que dices, este brother nos va a soltar. Entonces se suben dos adelante y uno atrás y No, dije, no, fuck. ya valió. Y empieza a decir, no, que traemos dulces, los podemos asaltar, pero no lo vamos a hacer. Y así de, no, sí te Así compró el dice, dulce, o sea. cámara banda por la buena, ¿no? Sí, sí, Cooperachas, sí, eso, exacto, así sí, tipo eso. sí. Y entonces pues ya todo el mundo les dio, ¿no? Porque si no, pues luego se pone feíto el asunto. ¿Sabes qué me pasa mucho? ¿Has visto esas películas donde tiene el personaje un accidente, Ajá, se pone en coma 10, 20 años y despierta y ve todo distinto? Justo así estoy sintiendo en México. ok, Porque fueron 13 años fuera de México y en esos 13 años nada más vine al segundo año una vez. ya. Porque pues es difícil venir hasta México, porque está muy lejos, es mucho tiempo, es muy caro. Entonces regreso y veo todo súper diferente, ¿no? O sea, ya el Metrobús, por ejemplo, ya extendido por todos lados, muchos lugares que conocía ya no existen y así. Y también pues pasa que hasta tus amigos, ¿no? Muchos de tus amigos dejan de ser tus amigos y no porque hayas tenido un problema, sino porque la vida sigue. Se acostumbran a vivir sin ti, dejas de tener cosas en común con ellos y pues sí, sigue ese aprecio, pero pues ya no hay como que cómo seguir esa amistad, entonces pues todo cambia. Es bastante, bastante interesante. A mí me pasa exactamente lo mismo. Igual con allá, como que, pues sí, con algunos compas es como si nunca se hubieran separado, ¿no? Pero sí con mucha banda es justo como tú comentas, como que sientes que, no, si ya fue mucho tiempo, Ujú, como un punto en común, chance que ya no existe tanto como antes, ¿no? exacto. ¿Otros choques culturales acá? ¿O qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo ¿Cómo primero estamos que con hice? eso? Bueno, pues cuando regresé a México, tuve nada más como 2 semanas y de ahí me fui a viajar por Europa, entonces digamos que esas 2 semanas no cuentan tanto. Después de regresar, estaba viajando por Europa como 3 meses, regresé a Cancún. Que bueno, Cancún todos sabemos que no es México, ¿no? O sea, es como que un lugar turístico y los lugares turísticos son lo mismo. De ahí me fui un mes a Mérida, donde está toda mi familia. Bueno, no toda la familia, pero una muy buena parte de la familia. Y pues también fue muy padre verlo porque tenía muchísimo tiempo de no ir con esa familia de Mérida, que como te comentaba antes, de parte de mamá todos son de Mérida. Y ya luego me vine a la Ciudad de México. Entonces, yo voy con mi maleta y pues ahí llevaba la laptop y las cámaras y todo. Y pedí un Uber. Iba con el Uber y el cuate con los vidrios abajo, ¿no? Me entró un miedo así de... Le dije al brother, oye, sube tus vidrios, ¿no? Por seguridad. Y hace mucho calor. Y el brother así como que... No manches, nos vamos a morir de calor. Y yo venía todo friqueado. Y pues sí, ¿no? Ahorita ya estoy más tranquilo, ya no siento como tanta cosa. Te sabes cuidar en la ciudad, ¿no? Sí. Porque el colmillo se desafila, pero nunca se cae.
preocupaciones que nunca tuviste ahí en Japón. Ah, no, en Japón es un lugar súper seguro. Haz de cuenta que yo llegaba a las cafeterías y ponía mi cámara para apartar la mesa. Me metía al baño, salía, pedía mi café, lo esperaba, me lo daban, regresaba a la mesa y ahí estaba la cámara. O No sea, nadie la manches. tocaba. Mi mochila por menso la perdí como 6 veces, que la ponía arriba donde se ponen las maletas en el metro. Y se iba al metro con mi mochila y entonces ya tenía que ir a ver dónde estaba la mochila. Y todas estas veces regresó. 6 veces te Más regresaban o la menos. mochila. Sí, 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 sí. Ala. Un poco Órale. distraído yo. Sí, bueno, es que también, ¿no? Si vives en un entorno muy seguro, chance que invita, ¿no? A que te distraigas un poquito más. Está muy cañón porque, bueno, ahora que conocí tus videos, vi que también luego al lado me aparecieron otros de otros creadores mexicanos que están allá o vivieron allá y acá, etcétera. Y me acordé de un tipo que veía mucho hace, no sé, como 5 años, Japanistic. Ah, sí, Leo. Ajá. Y este carnal a veces se pasaba, o sea, yo pensando, te pasas de lanza, güey, o sea, tampoco lo puedes hacer en ninguna parte, en ninguna de Claro. Europa, como dejaba su trípode con su sol y todo chingón en las escaleras del metro. Y se baja, o sea, como si volvía a subir arriba y como súper tranquilito bajaba las escaleras. Sí, es que eso es algo que me gusta mucho de Japón. Y bueno, también quiero aclarar que todo lo que dije de que vengo aquí en México cuidándome, que venía con miedo, no es cosa de hablar mal de México, porque luego cuando me pasan cosas así, por ejemplo, la otra vez me pasó que estaba el asalto este de Antara donde rompieron los vidrios y que estuvo súper fuerte, dio un montón de policía. Platiqué eso porque yo estaba ahí cuando pasó y luego me dicen, es que hablas mal de México, no es que hable mal de México, simplemente hablo de las experiencias que me han pasado, ¿no? Sí. Y pues sí, en Japón tiene mucha esa onda de la seguridad, de pensar en todo el grupo y de respetar la armonía de todo el país, de toda la gente. Pues también sigan a Riken, deje todas sus redes sociales abajo en la descripción y muchísimas gracias, mi carnal, por Gracias, caerle. hermano. Y estoy seguro, siempre me reclaman, ay no, haz otro episodio, quedó corto este, y pues lo que ustedes quieran poner abajo en los comentarios de dudas que tal vez quedaron abiertas sobre Japón, sobre vivir en Japón, choques culturales, póngalas y nos vemos en el siguiente episodio de Choque Cultural, el podcast que une culturas y rompe burbujas. ¡Ánimo!